¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Perspectiva Derecho de Empresa, el cual grabamos en estas fabulosas instalaciones de República del Salvador, número 56, en este maravilloso centro de la Ciudad de México. Vengan, estaremos encantados de la vida de darles la bienvenida aquí en el canal judicial para hablar de perspectiva. Y hoy tenemos un maravilloso programa que tiene que ver con la NADE, esta gran Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, y su presencia a nivel nacional, desde Tijuana hasta Cancún. De verdad, bienvenidos, porque va a ser un gran tema el que vamos a platicar hoy. Comenzamos. Pues aquí estamos entonces con ustedes para platicar de este muy importante tema de la presencia nacional de las secciones de nuestra querida Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Y para eso hemos invitado a 3 presidentes de 3 diferentes secciones de nuestra querida NADE. Tenemos con nosotros al abogado Alfonso Aranalde, presidente de la sección Quintana Roo. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana y socio del despacho GA Consulting SC. Gracias, Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Alfonso. Gracias, Telero, gracias por la invitación. Encantado. También tenemos con nosotros al licenciado Abel Velázquez, presidente de la sección Puebla de nuestra querida ANADE, abogado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y también licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Desarrollo de Puebla y Legal Tax and Banking Manager de Citelum, México. Bienvenido, gracias. Abel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y tenemos también con nosotros a Bernardo Rivadeneira, presidente de la sección Yucatán. Bernardo es abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene una maestría en Derecho Corporativo y Empresarial por la Universidad de Anáhuac y también notario en tu importante estado Yucatán. Bernardo, bienvenido a Perspectiva Derecho de Empresa. Gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. Pues encantado. Y si les parece, ahí me gustaría, para beneficio de nuestra amable audiencia, pues platicar qué es la NADE como colegio de abogados, porque finalmente al día de hoy existen muchas agrupaciones de abogados y me gustaría en particular que pudiéramos explicar la NADE en concreto, cuál es la trascendencia de ser un colegio de abogados, Bernardo. Bueno, sin duda en la práctica profesional, el estar agrupados, colegiados, como es en el caso de la NADE y más con la proyección nacional, pues es compartir las experiencias, certificar y mantenernos actualizados en nuestros conocimientos para nuestra práctica. Más en el caso de esta gran asociación, este gran colegio de profesionales que está en todo el país, desde un lado hasta el otro, ¿no? Eso es algo muy importante, porque además tú, siendo notario, pues también formas parte del colegio de notarios, seguramente de tu estado, y tienes ya una experiencia muy importante de la colegiación, de lo que es ser miembro de un colegio, Bernardo. Sí, y nuestro país, además, Álvaro, a pesar de que somos un solo país, un gran país, somos muy diferentes en las distintas regiones y la práctica de nuestra profesión también es diferente. Claro, y esto es muy importante porque el tener secciones desde Tijuana hasta Cancún, pues hacen que la NADE sea muy relevante a nivel nacional. Y ahora que ya tenemos una sección, por supuesto, en Quintana Roo, Alfonso, y que la presides, ¿por qué no nos platicas de alguna manera cómo hicieron ustedes para fundar una sección en Quintana Roo, que tiene su sede en Cancún, y cómo lograron tener esta sección de la NADE? Bueno, Álvaro, te platico que la necesidad que varios abogados sentimos de tener y formar un colegio de abogados tan importante como ANADE fue un proyecto que empezó desde años atrás. Éramos un pequeño grupo de abogados en donde a final de cuentas empezamos a dar cuenta de esa necesidad de elevar nuestra práctica, de darle calidad a la práctica
y con ello, pues evidentemente también elevar los estándares del servicio legal que podemos ofrecer como abogados. Esto que dices es muy importante porque sin duda alguna, como ANADE, tenemos el gran compromiso de educar continuamente a todos nuestros agremiados y nosotros mismos hacerlos, de hacer, por supuesto, un trabajo en beneficio de la sociedad, siempre va a ser muy importante, y tener una actividad ética en nuestro desarrollo profesional, Alfonso. Y eso me parece que qué bueno que lo vieron ustedes para formar una sección en Quintana Roo y en específico en Cancún. Exactamente. Además de ello, pues bueno, dimos cuenta de la existencia de diversos colegios, pero todos ellos no necesariamente con los fines propios de la NADE, que son los que acabamos de platicar, algunos más, sino simplemente fines prácticamente de trampolín político, ¿no? Y eso pues evidentemente nos ha encontrado con una buena pared para poder allegarnos de miembros que realmente estén convencidos de formar parte de un colegio de profesionales con esta calidad, ¿no? Por supuesto, y es que esto es muy importante, el que sea un colegio serio, que cumpla con los objetivos, que no se vea como un trampolín político de ninguna manera, sino como una labor real de engrandecer a la profesión, es algo muy importante, Abel. Y en tu caso, en Puebla, bueno, pues ya tiene una experiencia de más de 6 o 7 años como sección, una zona que se está desarrollando, por ejemplo, en la industria automotriz de una forma muy importante. ¿Por qué no nos comentas cómo inicia ANADE en Puebla y la trascendencia que tiene actualmente en tu estado? Bueno, pues la sección nace con una inquietud de una serie de abogados de reunirse para poder tener una mejor integración en cuanto a las experiencias y desarrollos que se va teniendo día a día. La materia jurídica, la profesión es muy vasta, pero también tiene que ser muy especializada. Y en el caso del entorno poblano, que hemos tenido un desarrollo industrial muy importante, como dices, la industria automotriz ha sido un motor muy importante y además industrias de servicios asociadas también a este núcleo, pues ha generado que tengamos la necesidad de tener abogados con un perfil muy específico y que tengamos la posibilidad de reunirnos y compartir experiencias, ¿no? Claro, y esto es fundamental porque además habla de la relevancia de ser un colegio nacional, Bernardo. Es decir, tener secciones al día de hoy en Baja California, en Tijuana, por ejemplo, en Mexicali, tener en Chihuahua, que están en Ciudad Juárez y en Chihuahua, tener en Nuevo León, por supuesto, en Monterrey, en Jalisco, en Guadalajara, en Querétaro también, en la comarca lagunera, en Puebla, no se diga, y ahora tener estas dos importantes secciones en una zona tan relevante de nuestro país como es Yucatán en Mérida y como es Quintana Roo en el caso de Cancún, pues ya nos da una presencia totalmente nacional, Bernardo, que me parece que es muy relevante. Sí, en el caso de Yucatán, pues es un estado que tiene una gran tradición jurídica, es un estado en donde hay grandes juristas que han aportado mucho, inclusive el juicio de amparo, pues tiene sus orígenes por gente de ahí, de la zona. Claro. Es gente muy estudiosa, era muy importante eh, cubrir esa parte del país. Y esta colegiación, pues con esta posibilidad de interactuar las distintas secciones, pues es muy enriquecedor en nuestra propia formación y en la calidad del servicio que podemos ofrecer a las personas que nos benefician con el trabajo. Acabamos de tener recientemente, bueno, la toma de protesta de nuestro nuevo Consejo Directivo Nacional y a mí me dio muchísimo gusto ver en esa ocasión, pues a todos ustedes como presidentes de las diferentes secciones interactuando, conociéndose entre todos, planteando experiencias y conocimientos, compartiéndolas y realmente teniendo una actividad totalmente nacional, Alfonso. Así es. Sí, nos hemos reunido en varias ocasiones los presidentes a partir de esta última convención que tuvimos en Los Cabos y hemos estado trabajando de forma muy conjunta. Uno de los objetivos principales de nuestro presidente nacional es precisamente darle el valor y la importancia a las acciones que deben de tener. En nuestro caso, pues evidentemente siendo el estado más joven, pues es de una vital importancia formar parte de un colegio que tenga esta presencia nacional, que tenga esta tradición jurídica, que tenga este peso específico de colegios de abogados, porque pues evidentemente la necesidad en el fenómeno Quintana Roo
es muy, muy claro, ¿no? Un- se han dado fenómenos muy curiosos, por ejemplo, el inmobiliario, de pronto explotó. Claro. Y ante ello, pues los servicios evidentemente jurídicos fueron muy demandados ante un Estado completamente joven y que encontró muchos vacíos en esa parte. Y existen todavía. No, y Sigue siendo además, una modificación, ¿no? y además eso es lo que buscan muchísimos jóvenes que están egresando de las diferentes universidades, porque en el caso de Puebla, ¿qué le dirías? Y para todo el país también, a un joven que está terminando sus estudios o incluso en sus estudios de derecho, ¿qué le dirías? ¿Por qué debe ser parte de un colegio de abogados y por qué de la NADE, Abel? Mira, eso es algo muy interesante. Nosotros, de hecho, tenemos en la sección el comité de pasantes y una de las razones por las cuales invitamos a que formen parte es primero porque el ejercicio de la profesión hoy en día debe ser un ejercicio que esté íntimamente ligado con una educación profesional continua que genere abogados de calidad. Claro. También bajo reglas y normas éticas que nos permitan también desarrollar el ámbito de los negocios a través del derecho, pero de una manera responsable. Eso aunado a compartir experiencias de los recién egresados con algunos abogados que ya tenemos camino andado, pues genera una sinergia muy interesante. Nosotros yo creo que también tenemos la responsabilidad de ayudar en la formación jurídica de las generaciones que van saliendo o que se están integrando al mercado laboral. A mí me Y da esa es una integración interesante. A mí me da muchísimo gusto en ese proceso de integración que la NADE tenga todos estos convenios de colaboración con diferentes universidades. Y la verdad es que eso es una maravilla porque al tener, por ejemplo, una cátedra de la NADE como tal en diferentes universidades, pues obviamente hace que los estudiantes y futuros abogados conozcan lo que es un colegio y la trascendencia de formar parte de un colegio desde que están estudiando, Bernardo. Sí, así es. Y además no hay que olvidar que nuestro colegio nacional, es de abogados de empresa, Claro. de abogados de empresa internos y externos también. Claro. Y la empresa, como uno de los grandes factores de la producción de nuestro país, pues necesita cada vez ser más profesional, más fuerte, más dinámica. El 90% de las empresas en nuestro país son empresas familiares. Claro. Entonces ahí hay mucho campo de oportunidad. Las generaciones nuevas de abogados en las universidades, Álvaro, que se están formando, son jóvenes que vienen muy preparados, son jóvenes con mucho entusiasmo, muy apegados a la tecnología, con grandes oportunidades. No, y además dentro de estas oportunidades que se dan, por supuesto, tener la interacción entre abogados que ya tienen mucha experiencia y los jóvenes que están empezando, pues hace una combinación maravillosa que enriquece a todos, Alfonso. Exactamente. Además, bueno, evidentemente es un semillero, ¿no? Para la NADE estar en contacto tan cercano con las universidades para poder, una vez que estos estudiantes terminen su carrera, formar parte de nosotros y también alimenten el colegio, ¿no? Claro. Creo que ahora, ante la perspectiva de los cambios jurídicos que han sucedido, pues evidentemente es necesario tener gente que esté fresca de esos estudios. Ninguno de nosotros claramente conocía el derecho como es ahora, ¿no? Por Ha cambiado de supuesto. forma completamente Es increíble radical. que de cuando estudiamos, seguramente nosotros, al día de hoy, por jóvenes que podamos ser, Abel, realmente pues el derecho es otro, ¿no? De la época en la que estuvimos en la universidad o incluso en una maestría o hasta en un doctorado. Tenemos la obligación como abogados de educarnos y estar al día eh, diariamente, Abel, en nuestra actualización, pues para poder afrontar todos los problemas jurídicos que se presentan. Claro, es una responsabilidad, ¿no? No solamente lo debemos ver como una cuestión de que podemos o no, es una responsabilidad de los abogados estar al día, seguir todo ese desarrollo jurídico, porque si no te vas rezagando y también, ya sea que seas abogado interno o abogado externo de una empresa, pues ya no puedes tener una objetividad en tus opiniones y eso genera que puedas tener problemas la empresa, ¿no? Y hay que proteger también las inversiones como como bien decía Bernardo, pues, somos al final del día factores de la producción y Claro. para poder proteger esas inversiones no hay como una asesoría legal adecuada con los mejores principios y las mejores bases. Porque además esta combinación estupenda de tener abogados internos de diferentes empresas, bueno, nuestro presidente actualmente, Alfonso Guati Rojo,
pues es subdirector jurídico contencioso de una de las empresas más importantes de nuestro país, de Petróleos Mexicanos, ¿no? Y tener por el otro lado también abogados que trabajan en despacho y que son asesores de diferentes empresas, pues hace que se tengan estas dos visiones, tanto del abogado interno de empresa como del externo, ¿verdad? Así es. Y uno de los grandes valores que hay en la NADE es la generosidad de sus elementos, porque si bien es cierto, hay mucha riqueza, se comparte y se comparte con autenticidad y es donde todos tenemos la oportunidad de aprender de los que ya saben. Claro, el compromiso de dar a los demás, creo que la abogacía, el derecho y nuestra profesión nos ha dado tanto que tenemos una gran responsabilidad de regresar, para que sea un poquito de lo mucho que nos ha dado. Pero si les parece, pues regresamos en un momento a este programa tan interesante sobre las secciones y la presencia nacional de la NADE para que sigan con nosotros. No se vayan, aquí estamos en Perspectiva, Derecho de Empresa. Regresamos. Las noticias nacionales e internacionales más relevantes con énfasis en el ámbito jurídico. Acceso directo matutino. De lunes a viernes. 8 horas. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes en Perspectiva Derecho de Empresa. Nos dará muchísimo gusto que nos escriban algún correo electrónico, que nos manden un mensaje por Facebook, por Twitter. La verdad es que estamos en todas las redes sociales y nos dará muchísimo gusto conocer sus inquietudes, recomendaciones, sugerencias, para que Perspectiva sea siempre el programa de su agrado. Bueno, pero antes del corte platicábamos justamente de esta trascendencia que tiene el que un colegio de abogados como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa tenga una presencia nacional. Pero me gustaría en particular ver algunos temas relevantes en cada una de las secciones de las cuales ustedes son presidente. Recientemente tuvimos algunos lamentables acontecimientos en Playa del Carmen y en Cancún, por supuesto en Quintana Roo, y creo que el hecho de ser abogados colegiados nos genera la obligación de afrontarlo, prevenir y evitar este tipo de acontecimientos y delincuencia, porque además van en contra del turismo, que es uno de los factores que como país tan importante que somos, debemos de evitar, Alfonso. Precisamente, Álvaro, sí, lamentables los sucesos recientes en nuestro estado. Definitivamente creo que es un problema que tenemos a nivel nacional. Hoy tristemente sucedió recientemente en Quintana Roo y efectivamente debemos dar cuenta de la razón de fondo que existe en toda esta problemática y como bien dices, afrontarla y decidir qué hacer, ¿no? No podemos permitir que, por ejemplo, en el caso de nuestro estado, que es el que más aporta en sector turismo, pues se den este tipo de prácticas porque claramente afecta no solamente al Estado, sino al país. En mis últimas vacaciones tuve oportunidad de estar en un crucero y paramos en Cozumel. Y me dio muchísimo gusto ver cómo había formados varios cruceros en Cozumel y la gente bajaba a Cozumel, consumía, se divertía, la pasaba maravilloso. Muchos fueron a Cancún, muchos a Playa del Carmen, otros a Isla Mujeres. Y ahora que tenemos tanto problema con
el precio del petróleo y este gran ingreso que tuvo nuestro país por muchos años, bueno, me parece que el turismo, sin duda alguna, es una gran fuente de riqueza que debemos de explotar en nuestro país, Alfonso. Exactamente. Y también debemos dar cuenta que las razones de estas situaciones no podemos simplemente culpar a la parte gubernamental. Creo que todos, socialmente hablando, estamos involucrados en ello y permitimos o no permitimos muchas situaciones. Por Y a supuesto. nosotros como abogados creo que nos toca jugar un papel fundamental en ello. Claro. Y evidentemente mantener esta ética sobre la práctica para evitar cuestiones de corrupción que al final derivan en este tipo de situaciones. Y además, Bernardo, pues un gran ejemplo de cómo hacer bien las cosas es Yucatán. Mérida entiendo que es la ciudad más segura del país y entiendo que Yucatán es el país también más seguro. ¿Qué ha hecho la sociedad y qué han hecho los abogados en Yucatán para lograr esto, Bernardo? Bueno, sí, tenemos la fortuna y además no es casual, es parte de un trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad de ser el estado más seguro del país. Esto se ha hecho de muchas maneras, las cámaras empresariales, el gobierno. Hay un programa que se llama Escudo Yucatán, en el cual se ha hecho mucha inversión en infraestructura, en equipamiento de nuestra policía, y los resultados pues están a la vista. La certeza jurídica que hay en nuestro estado es algo que ha promovido y permitido muchas inversiones que lleguen a nuestro estado. Podríamos decir que Yucatán está algo así como en el Yucatán Moment, Ujú. Porque las cosas se están dando. Y lo estamos cuidando. Tenemos programas en el estado en donde eh, la sociedad cuidamos a nuestros policías y los policías también nos cuidan a nosotros. Se ven como una gran familia. Nos vemos como ¿no? una gran familia y bueno, tratamos de que el Estado de Derecho se cumpla, y pues con muchas otras fórmulas que hay en Yucatán, inversiones inmobiliarias de otros lados, ahora están Está creciendo, construyéndose. estoy viendo un desarrollo inmobiliario fantástico por supuesto, en Mérida y en general en Yucatán, y me da muchísimo gusto que los inversionistas extranjeros y nacionales vean a Mérida como una gran área de desarrollo. Incluso hace unos días un compañero mío de la maestría en Estados Unidos, de la Universidad de San Diego, pues se vino a México, abrieron un hotel en Mérida, ahí en Paseo Montejo, y están felices de la vida viviendo de un hotel boutique, un hotel pequeño, que está teniendo un gran éxito, y entiendo que muchos extranjeros están llegando a Mérida para hacer también ese tipo de actividades. Es correcto. Para tener un dato duro, ahora se están construyendo más de 220,000 metros cuadrados en centros comerciales en la zona. Acaba de entrar la industria cervecera más grande, empresas alemanas, americanas, en donde hay en los últimos meses más de 2.500 millones de dólares de inversión, más toda la infraestructura logística que tiene nuestro estado por la posición geográfica que tiene con el puerto de Progreso, Claro. para importaciones, para exportaciones, y además es una de las zonas económicas especiales en donde está teniendo un gran crecimiento y grandes oportunidades en nuestro estado. A mí me da muchísimo gusto que tengamos esta inversión extranjera y de todo el mundo, porque obviamente con el fenómeno que tenemos de la inversión norteamericana, bueno, tenemos que acostumbrarnos a tener inversión absolutamente de todo el mundo. Y Puebla, Abel, pues es un gran ejemplo. Tener una gran planta armadora que es la Volkswagen y tener esta reciente inversión tan importante de Audi en Puebla, de la armadora automotriz, y seguramente de algunas otras que vendrán, pues ha generado un incremento en las fuentes de empleo y en la riqueza del Estado sumamente importante, Abel. Así es, este año se empieza la producción de Audi y eso ha generado también que todas las proveedoras, hay nuevas inversiones de grandes corporativos que están llegando, se han creado fuentes de empleo y se está creando un desarrollo importante, no solamente industrial, sino también inmobiliario en las zonas donde se puso esta planta, que eran zonas extremadamente pobres, y hoy en día vemos cómo eso ha sido un polo de desarrollo para toda esa región
incluso combinando, colinda con el estado de Tlaxcala, la parte del estado de Tlaxcala también se ha visto beneficiada de este nuevo polo de desarrollo. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante en el estado. Recientemente que tuve oportunidad de ir a la planta de Audi, pues era impresionante. Alguno de los directivos me decía, mira, veces estábamos a punto de llegar a 2, 3 minutos de llegar, tomamos una bajada y me dice, ¿ves ese valle? Le digo, sí. Pues no había nada, absolutamente nada, estaba totalmente vacío. Y ahora hay una planta industrial modelo importantísima, incluso con niveles tecnológicos mucho mejores que muchas otras plantas del mundo, del propio Alemania, Abel. Así es, e incluso se hizo un ejercicio muy interesante que fue la construcción de la llamada ciudad modelo, que ese ejercicio no existe en ninguna otra parte del mundo dentro de el grupo. Es una ciudad que desarrollaron para todos los trabajadores que van a estar en la planta, y también esa ciudad cuenta con unos avances tecnológicos muy importantes. Ahí incluso se creó, se construyó y ya está inaugurado un centro de educación superior para que se formen especialistas y profesionales para el sector. Entonces ha generado un importante desarrollo, y te digo, y aparte, la gente que ha vivido en esa zona de San José Chiapa, que era un municipio históricamente muy rezagado, hoy en día está viendo un desarrollo de manera exponencial. Y obviamente como abogados tenemos esta gran responsabilidad, Alfonso, de dar o colaborar en esa certeza jurídica. Es decir, no hay inversionista que venga al país o que invierta en su propio país si no tienen la certeza de cómo se va a desarrollar tu negocio, y entre mejor certeza jurídica demos, creo que es para beneficio de todos los mexicanos. Precisamente, sí. En el caso de Quintana Roo, bueno, la inversión inmobiliaria ya prácticamente es una tradición, no nada más turística, ¿no? Existe una inversión inmobiliaria residencial bastante grande en todo el estado. Y además con el desarrollo, porque en principio era Cancún, Exactamente. ¿no? Después se amplió a Cozumel, después Isla Mujeres, ahora pues toda la Riviera Maya, que es impresionante los kilómetros y kilómetros que tenemos de zonas turísticas que atraen muchísima inversión y muchísimos turistas. Exactamente. Bueno, hoy tenemos una oferta mayor a 300,000 cuartos en el estado, entonces es una infraestructura turística enorme, la más grande del país. Y también vienen proyectos muy interesantes como el turismo médico, como el turismo de entretenimiento en otros sentidos, parques y todo este tipo de cosas. Pero precisamente nos encontramos en una disyuntiva muy importante en donde también nosotros como abogados creo que jugamos un papel sumamente importante, y es también pues el cuidado del medio ambiente. Claro. Hoy en día, pues evidentemente lo que más atrae al turismo, pues es la zona por sus bellezas naturales. Porque además existen estos parques de Xcaret que son maravillosos, que hay varios en Cancún, y hablan del ecoturismo, ¿no? Que es esta combinación entre sí recibir turistas, pero también cuidar el ambiente y ser ecologistas, ¿no? Exactamente. Y es ahí donde creo que jugamos un papel fundamental, Álvaro, porque tenemos nosotros que cuidar esa parte desde la perspectiva jurídica, no solamente empresarial, sino darle esa forma jurídica y la certeza jurídica de que esa inversión va a ser evidentemente beneficiosa para quien la hace, pero también cuidar esos tesoros naturales que tenemos, que es nuestro mayor atractivo, ¿no? Por supuesto. Y es que además, pasando al caso de Yucatán, esa certeza jurídica de la que hablamos, tú siendo notario, Bernardo, del Estado, me imagino, por ejemplo, que muchas veces cuando hay un proceso en el registro público de la propiedad y comercio, pues necesitas mucha agilidad para constituir eventualmente una empresa ante un notario o un corredor público, pero el tener una tenencia de la tierra cierta y específica y una agilidad en esos reportes de los registros públicos, pues son muy importantes también. Sí, así es, y el registro público de Yucatán nos atreveríamos a decir que es el mejor del país. Incluso podríamos decir que en el teléfono tenemos el registro público. O sea, yo hoy ahorita podría sacar mi teléfono y darte la situación de un inmueble, porque se ha invertido mucho en tecnología. Los certificados de libertad o de gravamen de los inmuebles los podemos obtener en línea. Nuestros certificados utilizamos ya la firma electrónica. Ya estamos haciendo también inscripciones de manera digital. Entonces eso nos ha permitido, además de dar la certeza jurídica, la tramitología, hacerla mucho más sencilla para
los usuarios de los servicios, ¿no? Porque obviamente eso hace que haya una mucho mayor seguridad y tranquilidad en lo que estás haciendo y cómo lo estás invirtiendo. Y obviamente en Puebla supongo que también se está haciendo un esfuerzo importante por dar esa certeza a todos los inversionistas, Abel. Así es, se ha estado avanzando y me gustaría retomar el ejemplo de Bernardo. Y yo creo que ahí es en donde nosotros como colegio de abogados tenemos un papel fundamental. Muchas veces esperamos siempre que el Estado resuelva las cosas, sacando casi un conejo del sombrero, cuando nosotros tal vez podemos, como colegio de abogados, que además somos los que sabemos las necesidades básicas de la empresa, llegar y decirle, oye, necesitamos esto. Porque me parece que este es un ejercicio excelente que se puede replicar en los estados. Y sí, yo creo que eso es algo fundamental, nosotros llegar y decir, oye, hay que usar estas figuras que están usando en otros estados, porque eso genera mejores índices de competitividad, certeza jurídica, y todo eso es en beneficio al final del día del país, ¿no? Por supuesto. Y en toda esta inversión que se hace, pues los empleos son algo fundamental. Y otro de los factores muy importantes es, por ejemplo, ver en la zona de Cancún, pues todos los empleos que se han generado en todos los hoteles, en todos los cruceros que llegan, en todos los parques que se tienen, en todos los restaurantes. Es decir, es una maravilla ver que haya empleo y que esté muy bien remunerado, Alfonso. Exactamente, sí. La oferta de empleo, evidentemente la zona tiene una muy buena oferta de empleo, debido al tamaño que tiene el turismo y a la necesidad que tiene el empresario turístico de ofrecer esos servicios, pues evidentemente hay una muy buena oferta y hay también una muy buena oportunidad para precisamente empezar a hacer estos cambios radicales en nuestra ley laboral para efectos de garantizar y dar la certeza no solamente al empresario como patrón, sino también al trabajador, ¿no? Y olvidarnos ya de esas viejas prácticas que en muy poco ayudan y en mucho perjudican, sobre todo la inversión, ¿no? Entonces, pues sí. Y por supuesto en el caso de Mérida y de Yucatán, pues entiendo que tienen una gran actividad laboral y que además han logrado tener acuerdos tan importantes con los trabajadores que prácticamente no han tenido ninguna huelga. Sí, efectivamente, no hay huelgas. Nosotros como un Pero estado... sí saben lo que es la palabra huelga Por y supuesto que sí. cómo se lleva a cabo una suspensión de y han labores. habido huelgas históricas de muchísimos años Sí. que finalmente se ha logrado acordar, pero ¿Y cómo han logrado esto, Bernardo? por medio del diálogo y la conciliación. Incluso esto da pie a comentar también los programas de la mediación privada que se está gestando en Yucatán. Yucatán creo que es uno de los estados en donde los métodos alternos de solución de controversias están tomando mucho auge. Y no solamente lo tradicional en las materias más conocidas como la penal o como la familiar, sino también en materia empresarial. De acuerdo. Y para nosotros como abogados de empresa, pues es importantísimo tener esas herramientas jurídicas como es la mediación o en su caso el arbitraje. Ya tenemos una legislación en eso y se ha estado promoviendo mucho eso en nuestro estado. Pero además con esto que Alfonso comentaba de la violencia que ha estado sucediendo en nuestro país, hay programas muy interesantes de mediación escolar con jovencitos de secundaria en donde se les están enseñando técnicas y herramientas de negociación para que sus conflictos los resuelvan entre ellos, entre pares, y empecemos a hacer una sociedad cada vez más pacífica por medio del diálogo. Esto es importantísimo lo que señalas, Bernardo, porque recientemente tuvimos un lamentabilísimo acontecimiento en Nuevo León, en Monterrey, en un colegio donde un muchacho de 15 años, quizá por no resolver sus problemas adecuadamente, quizá con una situación psiquiátrica compleja, pues decide sacar un arma y disparar a sus compañeros y a la profesora. Y esto que acabas de decir, Bernardo, tiene todo el sentido. Es decir, como abogados tenemos también esa gran responsabilidad de involucrarnos con la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos para que crezcan en un ambiente de solución de controversias adecuado y también con una ética en su actuar desde que son niños, Bernardo. Y además es muy conmovedor ver cómo ellos resuelven sus conflictos y negocian de una manera muy especial que nos enseñan a los adultos. Los adultos tenemos en la mochila muchas cargas, muchos intereses. Los niños son transparentes y ellos
son los mejores mediadores que existen. Y la verdad es que para no tener los problemas que existen en otros países de violencia y de no poder resolver los problemas y de frustración y derivado de eso tener actividades violentas como abogados, tenemos que permear muchísimo en esos estudiantes desde que son niños, Abel, sin duda alguna. Sí, claro que sí. Además, no debemos olvidar que como abogados somos una profesión humanista y eso es la razón fundamental y no tenemos que alejarnos de ser humanistas. Yo creo que todos estos problemas sociales que se dan no solo en el país, sino ya es un tema global, yo creo que lo que menos podemos hacer es ser indiferentes. No podemos quedarnos con esa indiferencia hacia las situaciones, sino también tenemos que ser empáticos a la problemática, estar muy pendiente, por ejemplo, de lo que sucede en las escuelas, en los niños, y ser un factor para poder ayudar a la sociedad a mejorar. Eso es lo que debemos hacer, yo creo que como colegio y como abogados. Por supuesto, y es que como colegio de abogados esa responsabilidad es para todos, niños, jóvenes, estudiantes de derecho, y de ahí la relevancia de estar muy vinculados con estas universidades, que supongo que en el caso de Cancún lo están haciendo, Alfonso. Efectivamente, sí, estamos ya estableciendo acuerdos con las principales universidades para replicar modelos como la ANADE Jalisco, que ya tiene un programa de diplomado específicamente impartido por ANADE. Y la verdad es que han hecho muy bien las cosas en Jalisco, porque efectivamente estos diplomados han acercado muchísimo a los abogados y a los estudiantes, que al hacer esta actividad conjuntamente entre abogados ya recibidos y entre estudiantes, se va aprendiendo el derecho en la práctica y no nada más en la academia, Alfonso. Exactamente. Además, yo creo que como abogados tenemos no solamente la responsabilidad de hacer cumplir la ley, ¿no? Sino, además de todo, también replicar modelos de este tipo para que, como lo comentaba Bailey y como lo comentaba Bernardo, los niños aprenden de eso. Claro. Y siempre tenemos que estar muy claros nosotros como abogados en beneficiar un diálogo y en beneficiar una solución pacífica. Y muchas veces, y muchos abogados no lo hacen así, por buscar quizás el negocio, pero creo que es una responsabilidad principal nuestra beneficiar ese tipo de situaciones y eso transmitirlo a través de nuestras prácticas a esos jóvenes o a esos niños, ¿no? Pues sí, hay este dicho famoso de entre abogados te veas y se ve como algo no positivo. Y a mí me da mucho gusto que cuando usamos esta frase entre abogados te veas, pues me encanta estar entre abogados que son miembros de un colegio de abogados y más de la NADE, Bernardo, porque se habla de esa empatía, de esa cordialidad, de compartir experiencias y conocimientos, apoyo mutuo. Y esto es también parte fundamental de ser miembro de un colegio de abogados. Sí, y además de que nuestra profesión, pues con el sentido humanista que comentaba Abel, nuestros clientes lo que buscan es confianza, Claro. confianza y honestidad. Claro, claro, Y una de las claro. grandes cosas que tenemos los abogados es el valor de la ética, que es lo que hay que cuidar con mucho esfuerzo. Porque además para que un cliente realmente te vea con el respeto adecuado, el hecho de estar certificado, Abel, pues es un elemento fundamental. Es decir, de distinguirte por ser un abogado que está certificado por tu colegio, para cualquier cliente es una diferencia importantísima, Abel. Claro que sí, porque tienes un sello que te indica que ese abogado está en una constante formación y eso es muy importante. Y además que como es miembro de un colegio, acata ciertas reglas de ética y eso también es muy importante, como lo decía Bernardo. Cualquier inversionista se va a fijar principalmente en que su personal esté completamente bien capacitado, pero además que se dirija con ética. Hoy en día los negocios se tienen que ver con ese ingrediente ético y más como decimos los abogados, muchos con diferentes reputaciones, pero yo creo que tenemos que ir encaminando esta profesión a la ética Sin duda. y eso debe ser pilar fundamental. Un pilar fundamental es clarísimo que la ética debe de privilegiar nuestro actuar como abogados en cualquier ámbito. Y si les parece, pues vamos a un pequeñísimo corte y regresamos con este importantísimo tema de la actividad que hace las diferentes secciones de la ANADE a nivel nacional, por supuesto, de este gran colegio de abogados. No se vayan, estamos aquí
encantados platicando con ustedes y regresamos con la certificación de los abogados y su importancia. No se vaya. Bueno, pues aquí seguimos en Perspectiva, Derecho de Empresa, tratando este interesantísimo tema de la presencia nacional de la NADE, Asociación Nacional Colegio de Abogados, por supuesto, en toda la República. Y ahí me gustaría presentar a todos ustedes, pues esta revista que es el último número que tenemos de Abogado Corporativo, y así como tenemos este gran programa de Perspectiva, Derecho de Empresa, pues también tenemos esta revista que ya llevamos muchos años editándola y que ahora estamos tratando este importantísimo tema de los 100 años de nuestra Constitución de 1917. Por supuesto, en ella van a poder ustedes encontrar diferentes artículos de muy diversos temas y al final, regularmente en esta revista también, agregamos una lista de los abogados que están certificados en toda la República. Y esto, por supuesto, permite que como abogado certificado puedas utilizar este sello tanto en tus correos electrónicos, en tu membrete de tu despacho, de tu empresa, en tus tarjetas de presentación, y es un signo distintivo de que estás desarrollando un trabajo de educación continua, una actividad ética, como comentábamos, y un trabajo en beneficio de la sociedad, Alfonso. Y esto es algo fundamental de ser anadista. Completamente de acuerdo. Creo que la certificación da un sello de garantía al cliente de que está tratando con una persona, como bien lo decía Abel, preparada, éticamente comprometida y además de todo perteneciente a un colegio de abogados en donde evidentemente su práctica alimenta esa parte profesional y ética, insisto, que para el cliente va a ser fundamental. Lo busca, ¿no? Evidentemente el cliente lo que más busca en un abogado es esa confianza y esa seguridad de que el servicio que le va a prestar, la asesoría que le va a prestar, está evidentemente muy bien respaldada. Entonces yo creo que la certificación es una obligación moral por lo pronto para nosotros y para otorgar una cierta garantía, insisto nuevamente, al cliente, ¿no? Y esto a mí me ha tocado, Abel, participar en algunas situaciones en donde el cliente tiene que tomarte como su abogado por diferentes factores y hace pues una especie de concurso y ve cuáles de los proveedores o de los abogados le pueden prestar un mejor servicio. Y es increíble que el hecho de estar certificado o no, o de hacer trabajo pro bono, por ejemplo, en favor de la sociedad, en muchas ocasiones me ha tocado ver cómo esa diferencia hace que te quedes con ese contrato o que te escojan a ti o que ahora tú seas el abogado de esa importante empresa, Abel. Sí, pues mira, te lo comparto como abogado interno y que me toca elegir muchas firmas, sí es un factor porque no solamente buscamos que el abogado esté preparado, sino que también tenga cierta responsabilidad ante la sociedad, ¿no? El trabajo pro bono es uno de los grandes aspectos. Hoy en día las empresas se han ido humanizando y entonces buscamos proveedores de servicio que puedan tener esa certificación que me da
una garantía de calidad y que estoy tratando a una persona ética, Claro. que no me va a meter en problemas, Claro. porque hoy en día los daños reputacionales son incuantificables muchas veces, Sí. y que además tenga una responsabilidad social corporativa o una responsabilidad bioética con la sociedad. Claro. Hoy en día eso es un gran diferenciador incluso en los servicios. Y además tú trabajas en una gran empresa que está en el ramo energético, sin duda alguna, y por supuesto escoger a uno u otro proveedor de servicios legales, pues habla de esta sinergia de ser una empresa socialmente responsable que también buscas que tus abogados y tus proveedores también tengan este sello de socialmente responsable, Abel. Así es, o que cumplan al menos con las mejores prácticas en ese sentido, ¿no? Claro. Incluso en certificación, por ejemplo, uno de los objetivos de nosotros y que planteamos a nivel empresa siempre es que todos los miembros del área jurídica se encuentren certificados, porque eso también genera certidumbre para los inversionistas a los que yo tengo que responder en el extranjero. Digo, bueno, el departamento legal en México son personas que están certificadas y cumplen con estándares éticos y tienen trabajo pro bono y hacen actividades que benefician a la sociedad. Y además, en tu caso, Bernardo, pues siendo notario público, esto todavía va más allá. Es decir, cuando va un cliente, una importante empresa o algún despacho, una persona física a solicitar tus servicios, pues debe de ver en el notario pues una persona totalmente íntegra y transparente. Sí, y además la legislación ha cambiado mucho. Cuando mi profesor en la universidad, en la licenciatura, me decía el abogado tiene que estudiar frecuentemente, no, quizá le hubiese hecho la pregunta, ¿tanto? ¿Tanto? Porque antes, lo recordaremos, era estudiar leyes básicas. Hoy el derecho se ha especializado. Claro. De suyo en la NADE, nuestro lema es técnica y derecho. Antes los abogados éramos más generalistas. Hoy tenemos que ser muy especialistas en materia ambiental, en propiedad intelectual. Ya no podemos hacer lo que hace muchos años hacía, que era el abogado que le hacía de todo, porque Claro. no era tan especializado. Entonces, Claro. yo creo que la NADE nos permite tener acceso a abogados que tienen esa especialidad. No todos sabemos de derecho ambiental, no todos sabemos de derecho informático. Y aquí encontramos ese networking en donde con la generosidad que caracteriza a los abogados de la NADE, de la asociación, pues podemos irnos complementando y ayudándonos entre todos en beneficio de las personas que nos ocupan. Claro, porque obviamente en toda la República pues hay diferentes áreas de oportunidad y como abogados debemos de colaborar para que el sistema jurídico sea mejor en general en toda la República, pero siempre, Alfonso, pues hay áreas de oportunidad. Siempre podemos detectar, y es una responsabilidad también de los abogados, en dónde podemos hacer que las leyes funcionen mejor para tener un mayor crecimiento económico, una generación de empleos, certeza jurídica. ¿Y por qué no nos platicas en Quintana Roo en particular? ¿Qué áreas de oportunidad ves para un mejor desarrollo del derecho en ese estado? Sí, Álvaro, pues mira, yo creo que áreas de oportunidad siempre hay, ¿no? Específicamente hoy en Quintana Roo tenemos varias, diversas y muchísimas áreas de oportunidad. Insisto, al ser un estado muy joven y pues la práctica del derecho evidentemente también es relativamente joven en el estado. Entonces, un área de oportunidad que nosotros vemos enorme es precisamente la prestación del servicio desde ahí. Hoy tenemos grandes inversionistas, grandes cadenas hoteleras que a final de cuentas siguen atendiendo sus asuntos jurídicos en la capital. Y eso evidentemente para nosotros no es beneficioso, pero también es una oportunidad. Creo que verlo desde esa perspectiva. Al nosotros tener presencia como ANADE en el Estado, evidentemente le damos esa seguridad a este tipo de empresas en donde pueden voltear a vernos y usarnos a nosotros desde esa perspectiva y no gastar miles y miles de pesos en trasladar toda su práctica legal al Distrito Federal, ¿no? En el caso de Puebla, ¿qué áreas de oportunidad, Abel, encuentras que se pueda desarrollar mejor? La verdad es que el otro día que estuve en Puebla, ir por este segundo piso que quedó maravilloso desde la entrada de prácticamente donde está la planta de Volkswagen, un poco antes hasta prácticamente la salida ya hacia León, si no mal recuerdo, Hacia Veracruz. Hacia Veracruz, perdón.
Bueno, pues es increíble el desarrollo también en infraestructura que ha tenido Puebla, pero pues esto también genera una gran área de oportunidad, ¿no? Claro, el desarrollo ha sido muy interesante y además muy rápido. Entonces eso ha hecho que muchas instituciones se hayan quedado rezagadas y no cumplan con, digamos, la necesidad de hoy en día. Una de las grandes áreas de oportunidad la tenemos, por ejemplo, en tema de registro público del comercio. Hoy en día inscribir poderes tarda una barbaridad, hacer compraventas y diferentes actos traslativos de dominio también ha causado un problema. Y también yo creo que tenemos una gran área de oportunidad en servicios muy específicos. Hoy en día la industria ha crecido tanto y se ha desarrollado de una forma muy importante que demanda servicios jurídicos muy específicos, derecho incluso marítimo, derecho del comercio exterior, y hay pocos profesionistas preparados en el área. Eso ha generado que muchos tengan que venir a la Ciudad de México en busca de esos servicios. Incluso en el área energética, pues hay ya un campo eólico, están desarrollándose otros, hay empresas del sector automotriz principalmente que está buscando comprar energía limpia. Todos esos servicios hoy en día son un área de oportunidad en la región porque no se ha satisfacido esa demanda, ¿no? Pues mira, la verdad es que con el problema que estamos teniendo con los precios del petróleo y la contaminación eventualmente que se genera, sí, el tener fuentes de recursos limpios para la movilidad que debemos de tener en nuestro país, para los automóviles y para la industria, es cada vez más importante. Y en tu empresa, supongo que esto lo están viendo ya como algo que estamos viviendo, es decir, la energía eólica, la energía solar es algo que ya está empezando a sustituir esta energía que viene de los fósiles o del petróleo, ¿no? Sí, y hoy con los, como dices, con el precio de los energéticos de hidrocarburos, pues obviamente las energías limpias tienen otro respiro y otra oportunidad de ser una verdadera, eh, digamos, alternativa sustentable y sostenible en el largo plazo. Entonces, ves Eso en es lo Puebla una gran importante. área de oportunidad para el desarrollo de ese tipo de industrias. Sí, claro. Bueno, pues eso es maravilloso. Y en el caso de Mérida, de Yucatán, ¿qué áreas de oportunidad vemos, Bernardo? Pues con las nuevas industrias que están llegando, manufactura, transformación, servicios, desde luego, pues conocer todos esos ambientes, las empresas extranjeras, el idioma es muy importante, conocer distintos idiomas, ya no solamente el inglés, el alemán, el francés, Eso que y dices es muy importante porque antes, cuando nosotros estudiamos derecho, pues bueno, hablar inglés era como un lujo, ¿no? Ya si hablabas inglés, pues tenías una mejor oportunidad a mejores clientes, a mejores ingresos. Y ya al día de hoy el inglés es un requisito indispensable. Es decir, quien no hable inglés como abogado, pues hombre, no podrá salir al exterior, no podrá tener un cliente global, no podrá tener una representación adecuada y una explicación hacia el cliente cuando es extranjero, porque finalmente, aunque seas alemán, chino, japonés, en fin, pues todo se acaba resolviendo en inglés. Pero coincido contigo, ya no es nada más el inglés el elemento indispensable, sino otros idiomas también, Bernardo. así es, y siempre es dar un valor agregado. El valor agregado es lo que nos va a hacer diferentes. Y eso es lo que hay que luchar en la NADE, ¿no? En tratar de ser abogados diferentes, que nos distingan de otros más en la práctica. Y entender que el país está cambiando y nosotros también tenemos que evolucionar. Ayer veía los datos del petróleo. México ya no puede considerarse un país petrolero. Claro. Ha bajado a un 70-80% de la producción. Ya no somos un país petrolero, o sea, y esa es una expresión muy fuerte. Por supuesto. Y entonces hay que buscar otras alternativas y los abogados no nos quedamos fuera de todo ese desarrollo y tenemos que estar también en la misma línea. Pero mira, la verdad es que tenemos un país magnífico, envidiable, dos costas, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, un gran golfo, grandes lagos, ríos. Tenemos todo para ser uno de los principales países que obtenga recursos con el turismo. Y yo creo, me parece que ahora el turismo tendrá que ser la gran área de oportunidad, sin duda alguna, para obtener ingresos del extranjero para el desarrollo de nuestro país.
derivado justamente de esta problemática energética que estamos viviendo. Entonces, pues hombre, apostémosle al turismo, démosle certeza jurídica a toda la inversión extranjera, no nos concretemos exclusivamente en Estados Unidos por las razones que todo mundo conocemos. No es posible que hagamos depender nuestro futuro de una sola persona, del presidente de los Estados Unidos. Hagamos depender nuestro futuro de lo que todos nosotros podamos hacer para atraer esa inversión extranjera de todos los países. Pero se nos acaba el tiempo, lamentablemente, de nuestro programa, y ojalá que tengamos oportunidad en otras ocasiones de seguir hablando de estas importantísimas secciones. Y me gustaría mucho, Alfonso, que nos hicieras favor de dar algunas sugerencias, recomendaciones finales para concluir nuestro programa. Sí, bueno, ahondando un poquito en lo que mencionas ahorita, lo que me parece sumamente importante. Ese sector turístico que hoy debe de significar algo sumamente importante para nosotros, hay que voltearlo a ver efectivamente, porque además se está diversificando. La legislación que existe específicamente en la materia es muy limitada. Es muy poca la legislación turística que existe y hoy se está ramificando ya. No se ha quedado, y como lo decía Bernardo, se está diversificando. Entonces, hagamos un esfuerzo por voltear a ver esa parte como el principal ingreso en nuestro país y trabajemos en ello, por una parte. Por otra parte, pues evidentemente como analista y como presidente de la ANADE Quintana Roo, pues qué más que invitarlos a que nos visiten, que nos integremos nosotros como secciones y intercambiemos este tipo de beneficios que existen, por ejemplo, en Yucatán o en Puebla o en Quintana Roo, para nosotros mismos replicarlo, bien lo decía Abel, en nuestros estados y lograr precisamente que esa práctica legal sea mucho mejor, mucho más perfectible y evidentemente esto traerá beneficios enormes para nosotros y para el propio país, ¿no? Estupendo, Alfonso. Invitemos también a nuestros propios connacionales a hacer turismo nacional, que eso también es muy importante. Claro, no veamos exclusivamente en la inversión extranjera, también démosle una vuelta a nuestro país, que está maravilloso. Abel, para concluir nuestro programa. Hombre, bueno, como parte de la sección Puebla y que la encabezo, pues para mí es muy importante la integración de todas las secciones, compartir los puntos de vista, las necesidades, los retos, porque el país es muy vasto, no solo en extensión, sino en una riqueza cultural, que no es lo mismo que tenemos en el centro, que en el norte, que en el sureste. Pero esa integración de visiones también nos da un panorama de lo que es en verdad nuestro país, cuáles son los problemas que tenemos y cómo poder también enfrentarlos, pero enfrentarlos con unidad, como un colegio y siempre propositivos. No siempre es qué está mal, sino cómo podemos corregirlo y cómo podemos ayudar desde nuestra trinchera a mejorar al país. Sin duda alguna, ahora que hay pues todo un tema de competencia muy importante con Estados Unidos, pues veámoslo como un área de oportunidad para un mejor desarrollo de nuestro país y para que tengamos una mayor unidad como país, que creo que siempre cuando hay un conflicto debemos de ver el lado positivo de este conflicto y cómo desarrollarlo de mejor manera. Y por supuesto, Bernardo, pues también para concluir nuestro programa, nos daría mucho gusto que nos dieras algunas sugerencias, recomendaciones al respecto. Pues yo nada más recomendar y recordar el proverbio chino que dice crisis es oportunidad. Claro. Entonces, hoy día los abogados no estamos exentos de esas grandes oportunidades y estos grandes retos que vienen para nosotros. Y siempre salen cosas positivas. Lo importante es luchar, trabajar, tener una visión proactiva, echados para adelante, como coloquialmente se dice, y sin duda vamos a hacer de nuestro país un gran país porque tenemos todo para hacerlo, particularmente su gente. Bueno, pues yo les quiero agradecer de verdad, Alfonso, Abel, Bernardo, haber estado en nuestro programa Perspectiva Derecho de Empresa y darnos esta visión general de lo que debe ser una ANADE a nivel nacional y la trascendencia que tiene el que tengamos todas estas secciones en diferentes lugares de la República. Ojalá tengamos la oportunidad en algunos años presumir de que tenemos una sección de la ANADE en cada uno de los estados de la República. Y me parece que ese objetivo nos los podemos poner para los próximos programas y para los próximos años. Y bueno, pues a ustedes, sin duda alguna, agradecer el que hayan estado otra vez escuchando y viendo nuestro programa y por supuesto invitarlos como siempre
a que nos sigan aquí en el canal judicial, en su programa Perspectiva, Derecho de Empresa. Que les vaya muy bien. Nos vemos muy pronto.